Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí en el mes de enero del 2025 no pasa nada, continuamos aprendiendo, enseñando y mientras enseñamos aprendemos mucho y mientras vivimos, si no estás en una institución, no importa, igual aprendemos desde la cuna a la tumba. Yo he dicho esto varias veces. Y aprender no debe ser aburrido. Y divertirse no debe ser irrespetuoso. Aquí estoy usando una prosodia exagerada, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que haría un payasito, un locutor, lo que haría alguien que quiere dar énfasis, lo que haría alguien que quiere intencionadamente poner el foco en un eslogan y es normal. Así que este saludo sirva para introducir el tema. Sí, vea, es importante, se escuche, creo que es más importante todavía, pero ya va. Hoy voy a hablar sobre la prosodia. La prosodia que tiene que ver con la fonética, la fonología y tiene que ver justamente con el habla, que es esta manifestación de la lengua, que finalmente es individual, el habla. Yo tengo un video que hablaba de eso y sabemos, y este video lo revela de todas maneras casi que por intuición, es algo que todo el mundo debe saber sin tener una técnica o una escuela lingüística de por medio, nada que ver. Yo lo expliqué de todas maneras en el video, ¿no? La diferencia que hay entre lenguaje, lengua y habla. Hablando de lenguaje, es esta capacidad, hablando de la lengua, es ya la manifestación por los caracteres o por los símbolos o por los códigos que son arbitrarios y forman parte de un sistema ya consensuado, contractualista, que es la lengua y que sirve para la comunicación. No voy a decir que es la única forma de comunicarnos, porque hay también elementos que son trascienden a la lengua tiene límites, el lenguaje es una cuestión muy creativa y por eso la lengua es productiva, la lengua no es estática, es holística y todo eso que yo expliqué. Pero deteniéndome en el lenguaje y entonces decía, para resumir, es una posibilidad de creación, es una cuestión innata de los seres humanos. Esa posibilidad, ese potencial de hacer una lengua, una vez creada, hecha, consensuada y uno tiene que aprenderse, esta lengua trasciende, uno tiene que aprendérsela tal cual dependiendo del ambiente, la ecología, del desarrollo humano, diría Uriel Roflambrenner, la zona del desarrollo próximo, diría Lech Vygotsky, y lo que te rodea es precisamente una comunidad lingüística de la que tus padres, si es que los tienes, eh, o cualquier otra persona que te haya servido de cuidador, pero lo más probable es la madre, el gran A, por excelencia, que vendría a transmitir una lengua, de modo que esta se va desarrollando a lo largo de la vida, pero hay un periodo crítico del desarrollo de una lengua, diría Jean Piaget, y entonces evolutivamente ese periodo crítico de aprendizaje, especialmente de una lengua, pero de todo lo demás también, no queriendo decir con esto de que es el momento más importante y una vez que se cierra ya no puedes aprender, porque si no, no tendría sentido aprender una lengua materna y que esta te, o L1, ¿no? Porque a lo mejor no la aprendes de tus padres, bueno, tendría que cerrar la posibilidad de aprender una lengua 2, 3, 4, 5, una lengua distinta a la de tu madre, o paralelamente aprender una lengua y ser bilingüe casi que desde el momento de la llamada puerta abierta para el aprendizaje de una lengua, 1 o 0 a 5 años.
6 años, discutible. Vean por ahí los estadios del desarrollo de la evolución de aprendizaje de Jean Piaget. En fin, lo cierto es que, hablando de la prosodia, esta tiene que ver más con el habla. Entonces el habla es algo más individual y va a estar condicionada de manera muy biológica, entendiendo de que interviene o va a, sí, condicionarse y casi que determinarse por el aparato fonador, que es la forma de los dientes, del paladar, de todas estas cuestiones que son netamente orgánicas y se puede decir inmutables, porque no la puedes cambiar. Yo puedo cambiar mi timbre de voz, yo puedo cambiar, moderar mi articulación, yo puedo entrenar mi aparato fonador, mi diafragma, yo puedo controlar mi respiración, pero lo que no puedo hacer es eh, tener unos dientes diferentes, porque esto fue con los que nací, o una boca diferente, o una lengua más larga. Es verdad que la diglosia y hay algunas cuestiones que se pueden entrenar. Se puede hacer que la lengua se fortalezca, que el diafragma se amplíe por ciertos entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que hay cosas que bien puedes regular, entrenar y con ello mejorar, y hay otras que son inmutables, características inmutables que no se pueden alterar, no se pueden modificar, a menos que te sometas a una operación. Y esto es, bueno, si tienes el labio leporino, eso sí que se puede operar, ¿no? Y con ello mejorar, ¿no? Voy a ver si aquí, ajá, labio leporino. Sí, quizás pongo una imagen por ahí, por eso es que estoy viendo hacia allá, pero bueno, no voy a hablar tanto de eso, sino de lo que ya les decía de la prosodia. De modo que todo esto que dije no está, por eso lo dije, desligado a lo que voy a decir a continuación. Pero para ir resumiendo y ir ya al tema más específico, ¿no? Ya voy haciendo un embudo hacia lo que es la prosodia y su definición, o acercarnos a su definición por medio de otros significantes, que es lo que yo hago aquí casi siempre, y es cómo funciona la lengua con esto de las metominias, las metáforas, que son simples figuras retóricas atadas a la lengua, ¿no? Con esta cadena que finalmente, con la cadena hablada y con los conocimientos previos, hay que tener input, es decir, conocimiento que hayas leído al menos del tema anteriormente, y por eso es que burbujea la lengua, o la lengua habla, te habla, como que si definitivamente te precede. Es algo que está anticipado, pero que sin el aparato fonador no puede reproducirse. Y sin la intencionalidad siempre que uno tenga de hacerlo. Tú pudieras y yo pudiera quedarme callado y ni siquiera compartir esto, pero lo hago porque es importante, y además mi profesión y estas ganas de transmitir también, se pudiera decir, son las que al menos a mí me mueven a hablar de la prosodia y de otros temas. Ahora mismo la prosodia es un estudio de factores que, por medio de los cuales se percibe diversos elementos eh, que tienen que ver con la forma más, digamos, fisiológica de la lengua, si se quiere, ¿no? Cuando hablo de fisiológica es porque al transmitirla de cierta manera, influencia o influenciará al que está escuchando. Este, de alguna manera, terminará definiendo desde su óptica, desde su interpretación, desde su oído, sobre todo, óptica, llamaríamos ya a cuestiones que son ya
trascienden al lenguaje y tendrían que ver con elementos paralingüísticos, como la kinestesia y todo este tipo de cosas que tienen que ver con los movimientos corporales, las facciones y todo esto que también a la vista. Por eso es que es importante escuchar, pero también ver. Es una ventaja, diría yo, es un elemento más que se suma y que no es menos importante para la interpretación. Mientras más sentidos estén involucrados y en el input, pues por supuesto se va a valorar y por supuesto que va a influenciar, va a ser, yo diría, un valor súper importante a la hora de hacer una interpretación, una inferencia. Ahora, vamos a hablar de la prosodia. Definitivamente, estos aspectos que tienen que ver con la melodía del habla, se puede resumir así, la melodía del habla, porque proviene de una voz griega, de una palabra griega que significa canción, prosodia, y claro que es la melodía del habla. Eso es la prosodia. Por eso canción o melodía, esta palabra, en el, si se quiere, la etimología o el origen, al menos de los griegos, si hablamos de Occidente, que es el caso, ¿no? Entonces tiene que ver con la melodía, la canción del habla, ¿sí? Así lo transmitimos desde este origen griego. Pero va más allá de eso, o incluido en esto de la melodía, estamos hablando de tono, de volumen, de ritmo, de pausas, de velocidad, del timbre, de la elocución. Y la prosodia es, obviamente, como pueden ver, parte fundamental de la lengua, ya que transmite significado y que ayuda a organizarla. Entonces no es paralingüística, sino es lengua y tiene que ver justamente, por ejemplo, con la gramática que se fija en cuanto a la acentuación, pronunciación y todo esto que ya sabemos, ¿no? Que va a ser fijado en ocasiones por símbolos, signos de puntuación o signos diacríticos que van a marcar esas pausas, van a marcar esos énfasis, llámese eh, una, eh, sí, un símbolo que nos revele dónde elevar la entonación o dónde esto no es necesario. Son símbolos ya diacríticos, símbolos de puntuación, como se les suele llamar, y suele respetarse, ya que es gramática. La prosodia no va a ser menos importante, ya que va a proporcionar información, nos va a servir de referencia y es dialectal. Así que es asunto que no es despreciable, debe tomarse en cuenta. Es parte de la sociolingüística. Tiene que ver con las inferencias que hagamos de ella, con cuestiones emotivas. Por ejemplo, cuando es interrogativa, por ejemplo, cuando se da énfasis en una cuestión exclamativa, cuando es ascendente, cuando es descendente, exclamativa, cuando es ascendente o descendente, ya es la otra forma. Así que estos complementos son indispensables, sin lugar a dudas, para elegir las matices de nuestra lengua, especialmente de nuestra habla, que es esta manifestación más individual, y sí que van a comprometer el mensaje. En el ámbito de la psiquiatría, esto se usa la aprosodia, que es un trastorno, como pueden ver, aprosodia es no tener prosodia, es un trastorno ya que se debe, como pueden ver, una carencia de lo que se considera normal y que es una lesión, una afectación bueno, tiene que ver con el hemisferio derecho donde se asume esta, una región, esta como una región, es lo que quise decir, donde ocurre todo esto. Existen dos tipos de aprosodia, la motora y la sensorial. Y justamente va a influenciar
la cuestión emocional, o por lo menos que puedas dar manifestación de estas emociones a través de la prosodia. Con todo esto, y como podemos ver, tiene que ver con la lingüística, es una rama de la lingüística, ¿sí? Sin duda, es parte integral de la lengua. Y claro, yo les decía que hay cuestiones innatas y hay cuestiones que por serlo, ¿no? Ya estaríamos cayendo en la biolingüística. Ya, claro, hay elementos de la psicolingüística y de la, sobre todo, sociolingüística, como les decía, ya que tendría mucho más que ver con estos valores que están por consenso asumiéndose y están encriptados, ¿sí? En una forma de decirlo en un tono. Pero hablando del volumen y hablando de estas cuestiones que generan entusiasmo y hablando como la elocución nos parece, y sin lugar a duda, cuando usted escucha todo esto, se le puede venir a la mente los locutores, la locución. Esto es más o menos profesional dependiendo de si eres consciente de lo que estás haciendo a la vez que transmites. Casi siempre se hace de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tú hablas como tienes que hablar sin medir mayores consecuencias. Y sobre todo, cuando no hay un acto meditativo por cuestiones de economía, no solo es una cuestión intencional todo el tiempo meditando, pensando qué vas a decir, cómo se va a entender, sino que permanentemente más bien está esta cuestión heurística, principio de parsimonia, que yo he hablado aquí, y que tiene que ver con la navaja de Ockham, ¿sí? El principio de parsimonia que es, eh, aquí estoy buscando rapidito a ver, ajá, si de repente pongo algo aquí relacionado con eso en definición, aunque yo definí parsimonia en una ocasión anterior, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo uno entrena el cerebro, es verdad, pero que no todo el tiempo estás teniendo esta cuestión lenta, sino que vas rápido y este entrenamiento previo, una vez más, servirá para no estar tan ocupado pensando mientras habla, sino que la habla va adelante y por eso es que la lengua nos habla en vez de nosotros hablar una lengua, muchas veces justamente por esa inmediatez. Entonces, esta inmediatez suena natural, suena espontánea, dirían muchos y con razón, ya que yo mientras estoy hablando y se aprecia más así, creo yo, es más, estoy seguro de eso, ya que está la persona in situ, en el momento. Es verdad que en el momento tú puedes modificar, tú puedes pedir disculpas, tú puedes decir, no lo quise decir de esta manera, tú puedes decir que me alteré, tú puedes decir que actué por emoción y ahora lo he pensado, he tenido tiempo para reflexionar en lo que hice, porque la palabra, el habla, es un acto, no es que es algo que está por allí desvinculado de la vida. La lengua es la vida misma. Yo ya eso yo lo expliqué. Creo que en el video anterior un poco de eso que nos decía, por ejemplo, eh, eh, Wittgenstein, también estoy recordando aquí sí, a Russell, estoy recordando también Kine o Kian. En fin, esto es un acto, el acto del habla. De modo que cuando tú conversas y todo esto se refleja la vida misma y todo lo que implica tus, como nos diría también eh, este autor del que no he hablado mucho, que tiene que ver con Peirce en cuanto a la inferencia, es verdad, pero también el hecho de que, aparte de la inducción y la deducción, está la abducción, de la que nos hablaría Peirce, y que estaría más vinculada
al interpretante y todo lo que es su experiencia pasada que va a influir justamente en la inferencia que haga, en la interpretación que haga. Entonces, esto va a estar muy tenido en cuenta, o debería, y más vale que así sea, para tener una mayor posibilidad de interpretación de cercanía con lo que se diga. Es muy importante tener en cuenta la individualidad o la lengua que tiene que ver ya con un asunto mucho más privado. Está la sociolingüística, es verdad, y todos los elementos que se supone están encriptados por consenso en ciertos símbolos. Y cuando hablamos de símbolos hablamos de fonética y hablamos sobre todo de fonología, que son estos elementos mínimos sin significados que van a unirse y por una cuestión atomista, es decir, una dependencia de otros. Hablo de otros símbolos que se van uniendo y que van a terminar definiendo, y el fono tiene que ver con la prosodia, obviamente. Como les decía en definición, tiene que ver con, en este caso específico, con la velocidad y con una pausa que es necesaria y va a modificar el mensaje si no se hace. No es lo mismo decir, por ejemplo, eh, hola, ¿cómo estás? Que hola, coma, ¿cómo, coma, estás? Con una interrogación. Entonces estos elementos que primero, si estás leyéndolos, se pueden asumir eh, escritos, una gramática con sus signos y sus símbolos que hay que leerlos bien y hay que tenerlos en cuenta para a la hora de hacer esta conversión hablada, de lo escrito a lo hablado. Pero si no está atado a estos símbolos, no necesariamente en el momento, no necesariamente estás leyéndolo, sino que viene de lo que tú quieres transmitir, entonces sí que va a modificarse el mensaje dependiendo de si está esta coma o no, de si está este signo de interrogación. Hablamos de ellos en código de prosodia, tendrías que tener esta entonación, estas pausas y estos ritmos, el volumen. No es lo mismo decir, por favor, pásame eso, que por favor, pásame eso. Y este ritmo, y pudieras decir, por ejemplo, cosas como, no sea malito, que es una cuestión que usan mucho por aquí, y este tono, esta entonación, esta prosodia, obviamente va a estar en conflicto con la palabra malo, casi siempre negativa, y esta prosodia que estás escuchando, que es suavecita y que invita a que hagas un favor. Qué diferencia, ¿no? Y ahí puede haber una especie de oxímoron. Un oxímoron que yo ya estoy obligado a definirlo, ¿verdad? Porque ya lo dije. Tiene que ver con, en una misma estructura sintáctica, y en este caso, en una misma palabra, eh, están expresiones de significados opuestos. En pocas palabras, o para hacer una praxis con lo que estamos diciendo ahora mismo, es que lo que acabo de poner como ejemplo, estás diciendo malito, pero con una entonación que, que me parece que estás siendo muy buena persona. Así que no me estás diciendo malito de manera negativa. ¿Sí me explico? O sea que el tono, la entonación sí es importante, pero tendrías tú como interlocutor, como receptor, también entender
cómo se usa el tono, no a nivel general sociolingüístico, no teniendo en cuenta solamente tu círculo lingüístico, sino debes todavía más estar pendiente. Si es que haces una inferencia y una interpretación válida sin tener en cuenta al emisor, estás cayendo en pura eh, prejuicio, diría yo, juicio de valor por adelantado, ¿no? Y no estás teniendo en cuenta al emisor, una vez más, y cómo usa la prosodia. Entonces, es una cuestión que pudiera traer malas interpretaciones que deben, haciendo uso de la misma lengua, haciendo uso de entender la cultura que está impregnada en esta lengua, debes hacerlo definitivamente para no caer en, ya les decía, prejuicios, malas interpretaciones, y bueno, te ahorraría problemas, ¿sí? No adelantarte tanto al juzgar un hecho lingüístico como malo o bueno, porque yo te digo, al menos a mí, cuando alguien me dice malito, siempre es negativo. Pero esta prosodia ya está involucrado y yo conozco cómo se usa del otro lado, ya sé que hay cierto consenso lingüístico, al menos en esa comunidad, y bueno, te están pidiendo un favor, están haciendo una solicitud prácticamente ni siquiera de forma imperativa, sino de forma, prácticamente te están rogando, te están diciendo, necesito por favor que me ayudes, no sea malito. Entonces, claro, uno no se enrolla, al menos yo. Al principio quizás estaba este choque porque es un oxímoron, sin lugar a duda. Hay una contradicción allí, pero hay una cuestión, como diría Wittgenstein, que es más importante y que debo tomar en cuenta es el uso, la cuestión que va a tener más eh, relación con el nivel pragmático de la lengua, en este caso, y en muchos otros ejemplos que podemos poner aquí. Ahora, hablo y ya aquí voy a cerrar con esto, creo yo. Creo yo porque a veces me extiendo un poquito más, pero voy a tratar de no hacerlo tan largo, ya más de lo que está haciendo este vídeo. Cuando yo hablo de la prosodia y todo lo que dije anteriormente, completamente válido y sirve para decir lo que voy a decir a continuación. Es que en el caso de estos tiempos modernos de la era de internet, de las redes sociales y todo eso, donde podemos amplificar el lenguaje, podemos escuchar, podemos saber mucho más sin necesidad de viajar a otros países cómo es que pronuncian las personas a nivel sociolingüístico. Pero cuando nosotros escuchamos vez tras vez a una persona en particular, y ahorita estoy hablando muy rápido, y ahorita estoy hablando con un volumen un poquito más elevado, y si tenemos la oportunidad de ver esto por YouTube, por ejemplo, una red social que implica visualizar, aparte de escuchar, usted puede ver ademanes, usted puede ver un delivery, que es este movimiento que hacemos, que si se quiere, tiene mucho que ver con el lenguaje, aunque es paralingüístico, va a modificar, va al menos en nuestra interpretación del hecho, hablo del discurso, va a alterarlo, va a decirnos a nosotros si esta persona, por ejemplo, está convencido de lo que está diciendo o tiene dudas. Esta persona es natural o está tratando de venderme una idea prácticamente como lo haría un especialista en marketing. ¿Está convenciéndome porque está convencido? ¿O quizás tiene sus propias reservas y dudas y lo manifiesta a través de el discurso expresado en su tono, su ritmo, su volumen, etcétera? No es menos importante, son elementos que están dentro del discurso y van a modificar la lengua, van a repercutir en la interpretación, en la inferencia. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hablando de un locutor, que ahí le había dejado eso en pausa, cuando una persona está haciendo una alocución y un locutor profesional
Antes se valoraba mucho estas voces grandes, estas cuestiones que deben ser escuchadas, ¿saben? Entonces, yo pudiera hablar así todo el rato y decir cosas que tienen un sonido, van a sonar. Ok. Y esto es un elemento que está uno acostumbrándose el oído a esto y tiene que ver con la radio, más que todo, donde así era como se apreciaba. O una novela y un galán que habla así con una voz, tú sabes, una voz que te diría yo, se aprecia allí un timbre de voz que si es que no hablas así de verdad, usted lo que está haciendo es una modificación o con mucho entusiasmo. Hola, ¿cómo están ustedes, amigos? Aquí les voy a hablar sobre una cuestión. Ustedes tienen que saber que... ¿Acaso que la gente hoy en día no se da cuenta? Y cualquiera que esto es falso, suena falso. Si es que hablas así de verdad, perfecto, pero si no es el caso, y después que te bajas de esa plataforma, de ese micrófono, que abandonas ese lugar que está completamente en una dimensión desconocida, que no es natural, que no suena natural, ojo, cuidado, porque yo hablé aquí en una ocasión, y esto es completamente válido, de el alter ego, ¿no? Tú puedes tener un alter ego, usted. Yo puedo hablar aquí, decir las cosas de una manera, modificar mi voz, hacer que esto sea de alguna forma más importante, haciendo uso de un ritmo, entonación y una prosodia que definitivamente no es la mía, no es la que yo uso en lo cotidiano, pero bueno, es un alter ego. Al menos yo estoy claro de que estoy haciendo o asumiendo un personaje. Esto es válido completamente, pero estamos claros de que es un alter ego. No es como yo hablo de manera normal y sí que va a influir y sí que va a llamar más la atención justamente por eso, porque es una exageración. Y quizás no está ligado no necesariamente al contenido, ¿no? Este tono de voz, este ritmo, esta cuestión altisonante. Y puede malinterpretarse el hecho de que si yo digo algo con convicción, este eco, esta prolongación de palabras, estos equívocos son, porque bueno, no suena perfecto, no pareciera que hay mucha fluidez allí, yo pudiera llegar a la conclusión, también errónea, de que hay un error, no tanto de el hecho que yo estoy apreciando, que es que la forma, y yo puedo asociar eso con el fondo. Es decir, no necesariamente un error de forma es un error conceptual. Yo puedo decir algo a lo mejor sin estar muy convencido, o por lo menos no sonar así. Y yo en mi interior, por supuesto que va a ser difícil que ustedes lo vean si yo no estoy diciéndolo de cierta manera, volumen, tono, ritmo, prosodia, y esto va a alterar la verdad. Y la verdad es que yo sí estoy bien convencido, pero es que no lo estoy transmitiendo. Entonces hay que tener cuidado porque justamente tiene que ver con los límites de la lengua. Los límites de la lengua. Los límites de la lengua son los límites de mi mundo. ¿Sí? Si tú no conoces a esta persona lo suficiente, cuidado con caer en malas interpretaciones solo debido a un discurso que es un acto, no es toda la vida, porque esta persona puede comunicar más, puede estar teniendo en su vida una y es que lo tienes que seguir viendo para juzgarlo, si es que te atreves a erigirte como un juez de la lengua, ¿no? Cosa que yo diría que es complicada y muy atrevida, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, señores. Chao, chao. Nos vemos.